Y entonces Bien. venía preguntando sobre todo qué iba a poder hacer después de la cirugía, en qué plazos, qué cosas tenía que vigilar y demás. Aquí comienza un nuevo episodio de La vida sucede en movimiento. En este caso es una conversación con mi colega Raquel García Tarrazo, que ella es de Asturias, de España, y tiene proyectos con su equipo súper interesantes en pacientes con tratamientos de adicciones, pacientes oncológicos, promoción y prevención de la salud en la comunidad. Así que te invito a escuchar y disfrutar de esta charla de una colega que está haciendo cosas hermosas en su día a día. Que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La vida sucede en movimiento. Yo soy Leticia Fataré y hoy estoy con una colega de España que se llama Raquel García Tarrazo, si no me equivoco y pronuncio mal el apellido, Está perfecto. que es una gran profesional y persona. Hola Raquel, Hola, ¿qué tal, Leti? ¿Cómo estás? todo muy bien, estoy muy contenta. Esto va a salir muy bien, seguramente. Yo con Raquel hice una estancia clínica de una semana, así que vi muy de cerca el trabajo que hace ella con su equipo, que son tres personas maravillosas. Así que hoy vamos a hablar un poco de todo, Raquel. ¿Estás Vale, dispuesta? estoy muy dispuesta y además muy agradecida de estar en el podcast y de que por fin se nos haya conseguido después de tanta dinámica de posponer y posponer. Así que ahora ya estamos y charlamos. Lo logramos. Sí, por Bueno, fin. Raquel, dentro de su clínica tienen varios proyectos Mm. que luego me gustaría desarrollar uno en particular, pero para ir nombrándolos, bueno, ellos tienen atención a pacientes de rehabilitación, pero también tienen un proyecto que se llama Uno más que cero, que ya más es una mirada hacia afuera del consultorio, más comunitaria, y también tienen un programa de ejercicio físico oncológico, que Sí. también me gustaría que ahí profundicemos. Pero me gustaría al principio Mm. saber, a ver, ¿cómo te podrías describir vos para alguien que no te conoce? A nivel profesional, bueno, yo siempre digo que soy fisio de barrio, pegachapas de Instagram y perdedora de largo recorrido. Y te voy a desarrollar esto, porque es un texto que a mí me gusta mucho, que comparto mucho en Instagram y tal, que viene a premiar un poco los procesos más que los resultados, ¿vale? Entonces, a mí hay una cosa que me gusta mucho y que me emociona mucho de la práctica clínica, que es pensar en los nichos de pacientes o en las personas que tienen más dificultad de acceso. Y con esa orientación salió el proyecto de Unos más que cero. Ok, perfecto. Y a ver, si vos me decís vos oficio y este tiene la conexión de uno más que cero con este texto que también te atravesó, pero más allá de eso, ¿la profesión te atravesó en toda tu vida? O sea, desde, no sé, de la infancia o de la adolescencia. Esto ya lo conté muchas veces, pero yo siempre hice deporte y fui deportista semiprofesional y en la infancia de, bueno, relativamente alto nivel. Yo estuve en selección española de categorías inferiores. No fui muchas veces internacional, pero alguna vez sí que vestí la camiseta y tal, cuando era chiquitaja, adolescente y así. Entonces ya solo por el vínculo con el deporte, ya es una relación que de mano profesional parece que, bueno, pues que tiene un vínculo, ¿no? Y luego cuando, no sé, preadolescente, adolescente o tal, hay una película de Harrison Ford Ah, cierto, sí. Este, que se contalo llama, otra vez, sí, contalo. a propósito de Henry, en la que sale un fisioterapeuta que es muy enrollado y tal, y a mí esa película me atravesó también. Me gustó mucho el enfoque que tenía, cómo le ayudaba un poco a recuperar la vida anterior y entonces me removió y me inspiró y me entró la vocación ahí de golpe. Exactamente. Ok. Y a ver, y esta parte más comunitaria, a partir de este texto que nos contaste antes, y esa mirada del fisio que tiene el vínculo muy cercano con el paciente.
¿por qué también te interesa hacer muchos programas por fuera de la clínica, saliendo del consultorio, de lo típico que uno ve por ahí en la mayoría de nuestros colegas? Nos los fuimos encontrando en realidad, ¿eh? O sea, mira, lo primero que empezamos a hacer fue el trabajo de la piscina, que es con el que estamos desde 2021, que para quien no lo sepa, pues realizamos ejercicio para paciente oncológica de cáncer de mama en medio acuático. Entonces, esto lo realizamos a través de la Asociación Española contra el Cáncer, que en aquel entonces, pues el fisioterapeuta que estaba cubriendo esa actividad la dejaba y nos la ofreció. ¿Vale? Entonces, lo primero que empezamos a hacer por fuera, así de manera un poco estructurada, fue ahí. ¿Qué pasa? Pues que luego fueron dándose unas concatenaciones de hechos, que fue que para empezar nos tropezamos con gente dentro de la asociación, especialmente Desi, la psicóloga, que está muy motivada con la voluntad de servicio, ¿sabes? Como nosotros, nos encontramos personas como muy proactivas y entonces, Entusiasmo. eso es, entonces empezó a surgir la posibilidad de desarrollar más programas de ejercicio oncológico a través de la asociación y ayudamos a diseñar uno que se hace presencial aquí en Avilés en otra consulta porque eran para grupos de 8 y nosotros pues no tenemos espacio físico para eso, pero lo diseñamos y vamos a decir que lo entregamos, ¿vale? Pero la idea nació entre Desi y yo y tal, y luego lo fuimos gestionando. Después de eso, apareció la posibilidad de hacerlo online, ¿vale? Porque llevamos tiempo trabajando online, desde la pandemia también y tal, y entonces diseñamos los programas de ejercicio en paciente oncológico a través de fisioterapia digital, que eso fue para toda la Asociación Española contra el Cáncer de toda España. Actualmente no sé si sigue siendo así, pero en el primer momento que nosotros lo sacamos fuimos los primeros en desarrollar ese servicio también. Y luego, pues ya le vas perdiendo un poco el miedo. Ahora llevamos también el ejercicio físico oncológico presencial en Oviedo, que eso lo hace Jorge. Le fuimos perdiendo un poco el miedo a sacarnos de la consulta. Se incorporó en finales de 2023 Jorge, con un contrato de una jornada muy pequeña al inicio y tal, de muy pocas horas a la semana, 16 quiero recordar, y ante el aportarse una fuerza de trabajo más y la necesidad de ir aumentando un poco la jornada también y tal, fueron ocurriendo más cosas, fuimos desarrollando otras iniciativas. Nosotros cuando damos charlas de educación para la salud, que es algo que hacemos mucho, porque esto ya lo hacíamos de antes, aunque ahora lo hacemos más a menudo, con el proyecto este de Unos más que cero, que era algo que yo tenía rondando por la cabeza y tal, y pues la aparición de Jorge contribuyó a darle como Mato, digamos, sí. como un empujón, sí, porque al final tú puedes tener muchas ideas, pero realmente es que no todas las puedes hacer tú 100% del principio hacia el final. Entonces es muy importante tener un equipo que te ayude a desarrollarlas, a bajarlas a tierra y a trabajarlas. O sea, no puede uno estar 100% presente en todas las fases del proyecto, ni es deseable además siquiera que eso ocurra así. Porque el proyecto tiene que estar por encima de las personas, ¿vale? Entonces, cuando se incorporó Jorge, que estábamos dando más charlas, nosotros cuando damos las charlas de educación para la salud, muchas veces las damos gratis y llevamos una hucha en la que se recauda la gente, si le gusta la charla y tal, pues mete allí dinero, la voluntad, y ese dinero se destina a dar sesiones de fisioterapia a personas en riesgo de exclusión social, personas que no las pueden costear. ¿Vale? Nosotros le bajamos el precio de la sesión por encima de nuestro precio habitual de venta y con el dinero que pone la gente, pues nosotros entregamos esas sesiones. El primer paquete de 6 sesiones que teníamos recaudado, lo fuimos a entregar a una asociación que hay aquí al lado de la clínica que se llama Amigos contra la Droga. Y cuando fuimos a entregarlo, pues yo no había estado nunca dentro de la asociación, pero conocí a la psicóloga también. Las psicólogas son gente para tener cerca, la verdad. Son prácticas. Eh, Entusiasmo. sí, porque sí, me estoy dando cuenta ahora, verbalizando, que fue a través de 2 psicólogas a las que empezó a brotar todo.
le entregamos esto y nos estuvieron enseñando a la asociación y tal, y tenían una sala con material de ejercicio. Entonces, cuando fuimos allí y tal, nos lo enseñaron, dije, bueno, ¿y esta sala con esto qué hacéis y tal, no sé qué? Nos dijeron, no, hace tiempo lo trabajaba otra compañera, Miriam, pero ahora no se está haciendo nada y tal. Y entonces dije, bueno, como decimos aquí en España, sujétame el cubata. Y entonces yo me fui de allí, pero me fui de allí ya con el rookie y tal, que me parecía una cosa guay, que era un tema ahí Quedó ahí sin dando vuelta. sin explorar, que estaba chulo, hacer una intervención de educación para la salud y ejercicio en ese contexto. Empezamos a leer un poco, a ver qué había detrás de eso. Y fuimos a hacer una intervención voluntaria de 6 semanas allí. Los usuarios o los pacientes quedaron contentos, ellas quedaron contentas, pero aquello quedó allí porque, claro, ese voluntariado no se podía estar sosteniendo indefinidamente porque nosotros ya empezamos a tener carga de trabajo y no podíamos salirnos todo el rato a hacer eso. El tema es que ellas pidieron una subvención para equipar uno de los espacios del centro, lo equiparon, luego pidieron otra subvención para intentar costear la actividad como una actividad de continuidad. Se concedió y entonces ahora estamos yendo allí todos los lunes, como has visto tú, a hacer la intervención y el último miércoles de cada mes vamos a hacer una intervención específica, educación para la salud en este caso, con perspectiva de género, que vienen solo las mujeres del centro, que son pocas y que necesitan un espacio como solo para ellas, para sus temas y tal, porque bueno, algunas de ellas pues han sido víctimas de violencia, abuso, etcétera. Entonces se genera un espacio ahí apartado para ellas. Y pues así fue todo. Fue bastante orgánico en realidad. O sea, no fue nada que... Se fue dando eso orgánicamente y también parece como que fue un pedido desde la comunidad en sí, de cierta manera, o sea, de personas externas que fueron viendo el desarrollo y que se fue como solicitando, me parece, ¿no? Ustedes querían hacer algo fuera, pero también se fue dando que hubo gente que quería o que necesitaba, ¿no? Yo No creo sé cómo lo ves. que fue un tema de encuentros de personas, ¿sabes? Que se fueron chispeando unas a otras. Fue ocurriendo un poco así. Gente con iniciativa y de repente ideación encima de ideación y fue saliendo un poco. Lo comunitario en realidad está pensado para que sea bastante horizontal y que emane bastante de abajo hacia arriba, en realidad. O sea, hay iniciativas comunitarias que vienen brotadas de arriba hacia abajo, pero mucha iniciativa comunitaria es más bien una petición de la comunidad que tú cubres. De hecho, no tiene mucho Ok. sentido. De hecho, muchas de las iniciativas comunitarias que se plantean de arriba hacia abajo a veces no acaban de cuajar porque no se ha hecho primero un sondeo previo de las necesidades de las personas del barrio. Claro, suele ser cuando es un pedido de abajo hacia arriba, suele ser como más real o coherente con lo que se necesita en realidad, y no que alguien piensa que lo necesita ese barrio o esa comunidad, ¿no? Eso es, sí. Y entonces, en ese enfoque de ir, no sabes nunca dónde puede estar una oportunidad o dónde puede surgir un proyecto guapísimo y muchas veces por cosas que de mano no te parecen rentables y tal, a lo mejor te niegas a hacerlas porque crees que no te merece la pena y a nosotros la experiencia nos dice que muchas veces esos esfuerzos han traído cosas muy bonitas detrás. Entonces, no le hacemos Ujú. asco en general a las cosas. Ah, también trabajamos con dos ayuntamientos, o sea, con dos áreas rurales del Ayuntamiento de Cudillero con un programa de envejecimiento saludable. No me acordaba ya. Mira, Que había también, siempre. que también nos lo ofreció otra neuropsicóloga. Pero dijeron, están buscando a alguien que haga un programa de ejercicio y envejecimiento saludable, os interesaría, tal, no sé qué, y entonces dio nuestro contacto. Yo creo que es ir a los sitios, ir a sitios variados, ir sin miedo al que dirán o a ofrecer algo innovador y tal, y luego que el trabajo hable por ti. O sea, que la gente que te ve, o sea, que se quede contenta, que te vea muy capaz, que te vea competente y que le den las ganas de ofrecerte más cosas. Ok.
Sí, sobre todo, pero esta conexión que vos decías que fueron justo psicólogas o Sí, neuropsicólogas, este sí. último caso que vos decías también, conocer entre profesionales de la salud qué está haciendo otro que Ujú. no es colega, pero qué está haciendo y cómo se puede aportar desde una manera o desde la otra, porque no es que trabajan juntos con la psicóloga, digamos, va, en el mismo proyecto de manera directa, pero si no es como eso, generar esa red de conocer qué hace un poco el otro y cómo puede ayudar, porque no sé qué opinás vos, nuestro trabajo tiene mucho de también de psicología, que no somos psicólogos, No. pero aplicamos alguna herramienta, no sé, personal. Es que a mí hay un concepto que me gusta mucho que es la fisioterapia informada en psicología. ¿Sabes? Tú no vas a hacer terapia psicológica, pero evidentemente necesitas muchas estrategias de acercamiento al paciente y de comunicación y de exposición y de, bueno, reestructuración hasta cierto punto cognitiva, muchas creencias. Entonces, sí que es verdad que muchas veces estamos, o sea, utilizando esas herramientas. Y no para una problemática, no para la misma problemática que ellos, ni de quizás de una manera tan estructurada como cuando ellos hacen em, el conductismo y Bien. esta estructuración que hace que Encajonada en un sistema, digamos, sí, tenemos sistema. No, no estamos haciendo eso, pero sí que tenemos que tener pues, ese otro tipo de habilidades. Y exacto. luego divulgar mucho y interesarnos porque hacen los otros profesionales sanitarios que están rodeando a los pacientes y divulgar un poco pues, lo que hacemos nosotros para que se sepa también y para que las personas que necesiten en un momento dado un servicio concreto pues piensen en ti para intentar solventar ese servicio. Hubo una vez que al final no salió porque no se les concedió la subvención, pero también nos habían llamado de una asociación de una enfermedad rara que era tipo osteogénesis imperfecta, pero era más rara todavía, no recuerdo ahora el nombre, y era para hacerles unas guías para los niños, para entregar a los institutos y a las familias sobre qué tipo de actividad física podían hacer. Y habíamos estado mirando y no había nada publicado. Y entonces íbamos a meternos en el meneo de publicar eso tras tener conversaciones con médicos especialistas en esto y con los propios pacientes, utilizando guías ya existentes de osteogénesis imperfecta, metástasis óseas, ejercicio en osteoporosis y tal, porque era un tema de fragilidad ósea al final. Sucia, Entonces, exacto. pero eso al final no salió porque no salió la subvención. Entonces eso se quedó ahí apartado. Pero fue otra oportunidad que tuvimos. Por eso te digo que en estas cosas, aunque yo en ningún momento pienso que realmente si miro la balanza seamos perdedores de largo recorrido, porque yo en realidad siento que tengo la vida muy de cara todo el rato. O sea, no tengo la sensación de que me vaya mal ni de que sea perdedora ni nada, pero me ancla un poco, me enraiza un poco en tierra en el sentido de que no pasa nada si no sale. Se aprende en el proceso de intentar desarrollarlo, el valor está ahí. El valor está en el proceso de sentarte a planificarlo, intentar desarrollarlo, ver dónde están las trabas, tal. Pues es un trabajo que tienes acumulado ya para otra cosa que venga. O sea, no es un trabajo tirado a la basura. Eso. Y aparte es salir de la práctica que si no uno hace habitualmente con un paciente, porque ya cuando haces algo en comunidad o en equipo o con un grupo de personas, te lleva también a adquirir nuevas habilidades o a ver cómo uno es como profesional delante de otros escenarios, digamos, si no es muy Sí, conocido. sí, a nosotros eso nos gusta y nos atrevemos. Es que hay una parte que hay que atreverse a hacer. O sea, Mm. cuando empezamos a hacer el tratamiento en pacientes oncológicos, ¿éramos los más expertos en paciente oncológico? No, pero teníamos muchas ganas y no paramos de aprender nunca. Entonces, vamos mejorando la práctica. Cuando empezamos que en Amigos contra la Droga teníamos conocimiento de fisioterapia en salud mental, que es el nicho de pacientes que son ellos, o de mucha neurobiología de las adicciones, tampoco.
te lo vamos aprendiendo según vamos haciendo, ¿sabes? Entonces, vamos teniendo una práctica extendida. Yo muchas veces lo hablo con ellos, que vamos un poco ahí como la lava, lentos y Sí. extendidos, ¿sabes? Como haciendo, ¿sabes? Un poco desparramados. Pero vamos ahí tocando temas que luego al final no, te ayudan a mejorar el manejo global de otros tipos de pacientes. O sea, el conocimiento de dolor, que era nuestro nicho de especialización previo, de dolor, de paciente musculoesquelético y tal, no es un conocimiento baldío para el paciente oncológico y para el paciente de salud mental, porque tienen esas comorbilidades. Y tienen muchas otras comorbilidades que se comparten, como la fatiga, por ejemplo, o la niebla mental. Son síntomas que son comunes a todo ese perfil de pacientes. Entonces, te vas trayendo un poco de unos a otros. Y luego, por ejemplo, pues estrategias de afrontamiento que a lo mejor el paciente oncológico desarrolla de una manera más innata y tú las vas aprendiendo por aprendizaje vicario, por observación y tal, a veces te ayudan a transmitirlas al paciente con dolor o al paciente de salud mental. O sea, los pacientes que tengan, sí, otras vivencias, pero también influye. Por ejemplo, con el dolor, pues ya sabemos que los sistemas de recompensa también están alterados y todo eso. Y eso también le pasa al paciente que tiene adicciones o trastorno de abuso de sustancias o tal. Entonces, vas entendiendo un poco la biología. Son manifestaciones diferentes de cronicidad, pero es cronicidad. Perfecto. Y, pero también esto, volviendo al tema de esta parte que ustedes realizan, charlas en la comunidad sobre salud, que dentro de nuestra profesión sería promoción y prevención de la salud, que es una de las ramas que se ve muy poco, estaría muy bueno seguir motivando a que cada uno lo vaya haciendo. Pero, por ejemplo, ustedes van y dan charlas en algún lugar específico o con algún tema específico. ¿Cómo la fueron desarrollando o se fue dando porque fueron pidiendo de diversos temas? Mira, yo antes de, cuando estaba yo sola, aquí en la consulta y tal, organizaba charlitas pequeñas aquí. Cuando tenía la tica tarde tonta, así como con huecos y tal, yo veía, por ejemplo, que el viernes tenía por la tarde algún hueco y eso. Y que iba teniendo huecos durante la semana, a lo mejor una semana que tenía así un poco más flojita agenda y tal. Y decía, bueno, pues el lunes montaba Algo se puede y la charla para el viernes. Decía, el viernes charla de dolor lumbar y la hacía. Luego, según cosas que íbamos profundizando y tal, sí que es verdad que siento mucha necesidad de hablar y de comunicar las cosas que me emocionan o que aprendo nuevas y tal. Tengo con mucha verborrea en ese sentido, incontinencia verbal o llámalo como quieras, impulso de contarlo y entonces necesito un espacio donde contarlo y a veces son las redes o a veces es la gente de aquí o a veces es donde sea. Y luego cuando ya empezamos a pensar en el proyecto de Unos Más que Cero, ya desarrollamos la página de Instagram y el logo y tal. Ya fuimos viendo como que era una rutina para nosotros ir generando a lo largo del año varias. Entonces, a veces nos las encargan, porque sí que es verdad que a veces nos las encargan ya, porque por el boca a boca. bien. Otras veces son proyectos personales que surgen en plan de que nos De apetece interés. contarlo o que a mí me apetece estimularlos a ellos para que las den, porque creo que es algo bonito de hacer y bueno, en algún sentido les ayuda a desarrollarse profesionalmente también, ¿sabes? Con los temas en los que ellos están masterizados, pues van dando y siempre tienen la puerta abierta a cualquier idea que se les ocurra, de cualquier cosa nueva que quieran dar, poder darla y montarlo y publicitarlo y tal. Y luego otras veces, pues son eventos con amigos, di una charla de osteoporosis con una amiga que es reumatóloga, que vive en Barcelona, se venía de vacaciones a Asturias y bueno, llevábamos tiempo charlando y dijo, jo, pues estaba guay dar algo y tal, y montamos esa charla de osteoporosis que funciona muy bien también. Otras veces es por pura necesidad de divulgar a pacientes porque hay muy poca comunicación y tal. Y entonces fue cuando a finales del año pasado hicimos las jornadas
de ejercicio y cáncer, que ya fueron una cosa más grande de toda una tarde con 4 ponencias distintas, una mesa de pacientes y tal. Y porque sentíamos que había mucha necesidad de comunicar esto y que se difundiera un poco el mensaje y ocupar ese espacio por fisioterapeutas y no por entrenadores. O sea, vamos Mm. viendo diferentes motivaciones en cada una de las charlas y cada una tiene como un poco su sentido. Siempre intentamos que sean útiles y tal. Luego a veces a lo mejor te llama pues el propio ayuntamiento con el que colaboras o una asociación de personas mayores y te invita a que vaya Jorge a darlo allí, pero primero fuimos nosotros a centros de pensionistas a decirles, oye, tenemos esta charla, ¿qué te parece si la venimos a dar? Y siempre te van a decir que sí, porque les estás llenando la agenda. Vas gratis. No, es darse a conocer también, porque que la gente sepa que uno también puede hacer determinadas cosas para que el otro darle la posibilidad de que, bueno, conozca y diga, bueno, tal vez te abre la puerta a que sucedan. Y mira, Claro. por ejemplo, vos entraste recién en las redes, porque vos en redes te seguimos mucho, yo te conocí desde Instagram, sos popular, podríamos decir Raquel. En la fisioterapia, por lo menos. La fisioterapia en habla hispana un poco. Ok. Y eso también surgió como una idea de promover salud, digamos, o sea, ¿cómo surgió Las tu redes, proyecto? las redes. Sí, las redes al Mm, principio empecé, eran como de la clínica y entonces empecé hablando para pacientes. Y empecé a seguir más cuentas de fisioterapia que había en redes sociales y tal. Y pasaba un poco, porque ya había antes que yo mucha más divulgación de fisioterapia antes de que apareciera yo en Twitter, en Facebook y tal. Y yo ahí no participaba mucho. Yo empecé a participar más en Instagram, ¿vale? Y lo que pasaba en Instagram es que muchos de los fisios que había y tal eran muy jovencitos, algunos recién graduados y tal. Y a mí me parecía que muchos mensajes que se daban eran muy matizables o estaban incompletos o, como dicen ellos, te falta clínica, bro, y tal. Y me empecé a mirar el nicho de audiencia y me empecé a dirigir en esa cuenta mía personal más a profesionales. De hecho, yo cuando divulgo en Instagram, yo en mente selecciono para fisios. O sea, es como para fisios o para médicos o para enfermeras o para sanitarios. O sea, me enfoco ahí. Alguna vez hago publicaciones específicas para pacientes, pero esas intento pivotarlas a las cuentas del centro o a nuestra comunidad de WhatsApp o tal. Em, entonces, empecé un poco por ahí. Y luego, como tiene un sistema un poco perverso, que tú cuando cuentas algo, pues recibes mucha interacción y más preguntas y más dudas y tal. Siempre tienes como algo más nuevo que profundizar o que aprender o qué tal. Y entonces, como te dije antes, como luego cuando me emociona algo lo aprendo y tal, siento mucha necesidad de verbalizarlo, pues si tengo algo preparado, una docencia o tal, no sé qué, que todo me fue surgiendo a través de Instagram después, pues lo cuento ahí y si no, pues voy a Instagram y como, no sé, como el que tiene un diario o como el que le da por escribir ensayos y tal. Yo en vez de escribirlo y eso, pues lo cuento allí. bien. Bueno, pero también pasa esto con las redes y nosotros que somos profesionales de la salud y que trabajamos con un montón de casos que también siguen en estudio. Por ejemplo, el dolor, que vos antes lo nombraste, que a mí también me gusta trabajarlo mucho, dolor o dolor crónico, que son cosas que siguen en estudio. Entonces, uno creo que tiene que tener ese cuidado en la información que da, vos incluso que tenés el objetivo de ir hacia los colegas, Sí. de también cómo dar esa información, que tal vez en un mes o en un año se piense distinto o la ciencia diga, no, esto al final es de otra manera. O sea, creo que tiene una, no sé, dificultad allí en la divulgación también. Lo veo como complejo, Yo admiro, digamos. opino que hay que ser cuidadosos en el uso del lenguaje. O sea, lo primero, que muchas veces aligeras todo ya. Si tú en vez de decir los pacientes no sé qué, dices, en mi opinión, o hasta donde yo sé, o con las lecturas que yo llevo hechas, porque es imposible que sepas todo el grueso de conocimiento que hay, creo que esto hay que manejarlo así, 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 ¿vale? Sobre todo cuando son cosas de efectividad de tratamientos.
Hay que estar un poco al día de la evidencia y fundamental, ¿vale? Fundamental estar al día de la evidencia hasta donde puedas y hasta donde sepas estarlo. Segundo, seleccionar bien el lenguaje con el que comunicas. A mí las cuentas y las personas en general que comunican desde la certeza absoluta me dan un poco de cringe. Bien. Porque realmente es como estás muy poco, siendo muy poco humilde, falta mucho conocimiento aquí, no podemos aseverar las cosas tan firmemente como esto, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que revisarse un poco en cómo comunicamos. Y tercero, hay que estar dispuesto a cambiar de opinión, a cambiar de marco teórico y a cambiar de paradigma. Y yo al final llevo este año 25 años ya de... ¿25? Mira, 24. de pronto, 24 años de práctica clínica y he cambiado de paradigma ya 3 veces, por lo menos. bueno, y tal vez falten más cambios. Por supuesto, por supuesto. O sea, siempre va a haber cosas que se vayan dejando atrás. Entonces, de hecho ya se están dejando algunas un poco atrás, porque de repente hubo un boom ahí. Fíjate, yo empecé con electroterapia de la antigua y muy poco movimiento, solo movilizaciones pasivas y tal. O la jaula esta de Rocher de los pesos, las poleas, que es que ni la habrás visto tú. Sí, Y sí, la viste. la facultad, sí. Y Pero luego es usada. todo terapia manual. Si no era osteopatía, era Mackenzie, Maitland, Mulligan, tal, no sé qué, no sé cuánto, terapia manual, terapia manual. Luego, la terapia manual es el demonio, ¿sabes? Entonces, nada de terapia manual, solo ejercicio. El ejercicio es lo mejor y tiene unos datos buenísimos y tal, no sé qué. Y ahora es como el ejercicio. Hay que hacerlo, es costo eficaz, trae muchos beneficios, pero a nivel de dolor quizás no es tan eficaz como nos estaban queriendo contar, o como la educación igual. Es como, educación, te quita el dolor, que te lo cuenten bien, y tú te pongas a hacer ejercicio y, ¡buah! Nadie sin Y dolor listo. aquí. Y si no le quitas el dolor a tu paciente, eres muy mal fisio. Claro. Esa es una máquina de generar frustración. Entonces, para los profesionales y para los pacientes. Entonces, otra de las Las cosas, dos. sí, otra de las cosas con las que intento tener mucho cuidado también es con la de ejercer el cuidado hacia los compañeros, ¿sabes? Porque Instagram mucha gente la usa para vender y entonces es todo casos de éxito, ningún fracaso, genera una distopía para las personas con menor experiencia o que están peleando sus batallas en sus consultas uno a uno cada día, que les aleja un poco de la realidad y les frustra y piensan que no están haciendo bien su trabajo y hay que ser muy amables con eso, porque Exacto. no podemos nosotros desde, no sé, tienes un altavoz, tienes que hacer un uso responsable. Sí, somos responsables de lo que decimos. Y mira, quiero retomar el tema oncológico, porque cuando vos decís que ustedes trabajan con pacientes oncológicos, Mm. ¿esos pacientes son pacientes que están en tratamiento hace mucho tiempo? ¿Son pacientes que están recién operados? ¿Cómo organizan este programa que tienen ustedes de ejercicio físico oncológico, A ver, específicamente? tenemos varias opciones. Tenemos la opción de tratamiento individual en consulta con nosotros, que puede ser una opción de baja supervisión, que vienen, los valoramos, escogemos historia clínica, miramos contraindicaciones, una valoración funcional, y les ponemos un programa para realizar en casa 2, 3, 4, 5 semanas y luego los volvemos a revisar con una aplicación que tenemos de prescripción de ejercicio que se llama PhysiTrack. Tenemos un programa presencial de 1 o 2 sesiones semanales en las que los pacientes acuden presencialmente a realizar ejercicio uno a uno con nosotros. Tenemos programas grupales de grupos reducidos, presenciales, una sesión a la semana de ejercicio, principalmente de fuerza, aquí en consulta, u online, ese programa nuestro online que dura 12 semanas, se llama Cuanto Antes y también es grupal. Y luego tenemos los que hacemos con la Asociación Española contra el Cáncer, que ahí sí que hay unos criterios claros de admisión y es que tiene que estar o en tratamiento activo, puede ser Bien, prehabilitación, puede ser tratamiento activo y no tiene que hacer más de 2 años de que haya finalizado el proceso.
Eso a priori son los criterios de admisión para el programa de la asociación. Luego nosotros aquí a nuestra consulta privada y tal, admitimos cualquier perfil de paciente, lo único es que vamos adaptando la prescripción y a sus necesidades, pero pueden venir antes de las cirugías. Por ejemplo, mira, la semana pasada, el viernes, este viernes que Sí, acaba de pasar, fueron nada más como asesorías, fueron consultas aquí presenciales uno a uno y venían como a resolver dudas. Una iba a intervenir si ya tenía el proceso oncológico muy atrás, iba a recibir una cirugía de reconstrucción y entonces bien, venía preguntando sobre todo qué iba a poder hacer después de la cirugía, en qué plazos, qué cosas tenía que vigilar y demás. Y entonces bien, vino, se le solventaron todas las dudas y tal. Y luego otra, pues ya hacía pocos meses que se había operado, ya había estado en un programa, en el presencial de Avilés de la otra consulta, haciendo ejercicio de fuerza y tal, y venía con varias dudas, venía con dudas de qué tipo de sujetadores podía, porque no acababa de encontrarse cómoda con los que tenía, cómo tenía que vigilar el linfedema, qué tipo de compresión tenía que ponerse en las piernas y qué tipo de ejercicios y de qué manera, y qué esfuerzos y qué grupos musculares o patrones de movimiento, porque ella ya estaba yendo al gimnasio por su cuenta, porque ella ya tenía el hábito de ir al gimnasio. Entonces ella venía a buscar una sesión, una programación de ejercicio físico semanal para 3 sesiones a la semana que cubriera todos los grupos musculares y que no le hiciera daño. Y entonces, pues diseñamos eso, pero no hubo en ningún caso ni que hacer ejercicio aquí en consulta ni nada. O sea, se les aportó toda esa información que venían buscando y en principio no se les citó más, simplemente se les dejó abierta la puerta a solventar las dudas que tuvieran. Y en cuanto al entrenamiento con pacientes oncológicos, parámetros que tienen en cuenta en cuanto a la carga, a la intensidad, en la forma de hacer ejercicio. Hay que valorar varias cosas. Por ejemplo, si están con tratamiento activo, ya sea de quimioterapia o radioterapia, y en qué regiones. Y qué tipo de tratamiento de quimioterapia o radioterapia para estar un poco al día de si van a tener cardiotoxicidad, neuropatía periférica, para monitorizar esos síntomas. ¿Vale? Bien. Luego, otra cosa que se tiene mucho en cuenta es vigilar, por ejemplo, desarrollo no del linfedema o de cordón axilar o tal, en caso de las cirugías de mama, por ver un poco cómo van. Los sitios de la cirugía, por ejemplo, si son cirugías abdominales y tal, pues hay que tener cuidado con el trabajo abdominal y eso para que no se hernien muy progresivamente, que vayan construyendo fuerza de core, que están muy insuficientes, ese core está muy dañado y tal, y se considera también. Y luego si hay metástasis óseas, en qué zona están, cuánto de grandes son o no, qué riesgo de fractura tienen, para ver qué tipo de movimientos evitamos o no evitamos. ¿Vale? Así a grosso modo. Luego, siempre se inicia, tienen que hacer ejercicio aeróbico moderado como base fundamental. Eso es lo que tienen que hacer de manera más recurrente por tema de disfunción mitocondrial, problemas cardiovasculares que puedan tener asociados, de comorbilidades, tensión, tal, no sé qué, dolor neuropático por las neuropatías y tal. Todo este tipo de cuestiones y luego a nivel metabólico, para resistencia a la insulina, bla, 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 como en sanos. Bien. Y luego tienen que hacer 2 o 3 días de ejercicio de fuerza a la semana, ¿vale? Eh, y finalmente, si tienen neuropatías, rigideces y demás, pues es cuando se trabaja equilibrio, la movilidad y demás, como en la cúspide, vamos a decir. No sé, no es algo muy distinto de las personas A sanas. entrenar. Ok. Sí, el ejercicio, Normalmente. al ejercicio para la salud. Lo único que hay que tener en cuenta, como en el resto de personas, es cuánto tardan en recuperarse de la sesión, ¿sabes? Si está en semana de tratamiento activo o no, porque ahí se baja la carga. Se van aprovechando las ventanitas en las que el paciente se va encontrando bien. Si, por ejemplo, ha tenido diarrea o no, si, por ejemplo, ha descansado bien o no, si está con la tensión baja o muy alta, o sea, ese tipo de cosas, esa monitorización previa, criterios de seguridad y demás, se tienen en cuenta a la hora de trabajar con ellos.
A mí no me gusta dejarlos muy estasiados de manera rutinaria. Intento que siempre su RP esté entre 4 y 6, que es el moderado. Ocasionalmente algún La día sensación de esfuerzo, digamos, entre 4 y entre 4 y 6. Ok. 6. Ocasionalmente algún día en pacientes conocidos y estables sí que puedo achucharlos al 7, un poco al 8, pero no de manera habitual. No de manera habitual. Cuando hacemos ejercicio aeróbico de más alta intensidad, siempre se lo pongo en esfuerzos cortos normalmente o dentro de un circuito para que tengan que hacer un esfuerzo de manera más prolongada. ¿Sabes? Están haciendo un circuito de fuerza, pero a lo mejor hacen varias estaciones seguidas porque quiero que vayan acumulando minutos de esfuerzo continuado. O hacemos picos de esfuerzo de todo fuera, all out, pero muy cortos, entre 6 y 10 segundos, a lo mejor o algo así. ¿Vale? Pero siempre habiendo empezado de menos a más. No hago nunca ese tipo de esfuerzos, normalmente en pacientes, yo qué sé, el primer mes o mes y medio o 2 meses que los coges. A no ser que sean Mm. pacientes que ya habían hecho ejercicio antes y que no habían casi parado de hacerlo. Es que tienes que conocer Mm. un poco, El paciente, sí, de manera general, claro, todo. claro. Y Raquel, igual acá la importancia también de el profesional que deriva, porque por lo general ellos tienen contacto con el médico oncólogo, Mm. más allá de que acá en España está la asociación, entonces ellos también tienen ese programa que derivan y muchos están con ustedes, pero también el médico que derive a andar con un profesional de la salud que te ayude a entrenar de la Es manera nuestro, más inmediata posible en el tratamiento. es nuestro caballo de batalla esto. Hemos conseguido un oncólogo derivador, hemos hablado con una nutricionista oncológica que ya nos deriva también, eh, pero no conocen el recurso, o sea, ni siquiera conocen el recurso de la asociación que para los pacientes es gratuito. Por eso nosotros hacemos mucha divulgación con esto, porque creemos que es necesario y no acabamos de ver el flujo de derivación que debería de darse desde los servicios de oncología hacia los programas de ejercicio, concretamente este que es del tercer sector, que es comunitario, que no está teñido de la sombra del lucro con los pacientes y tal, porque yo entiendo que si vamos nosotros a vender nuestro programa privado, pues entiendo que pueda levantar más sospechas, aunque tú quieras hacer el bien y ayudar y ofrecer un servicio. Pero cuando estás ofreciendo el que a los pacientes durante 3 meses hagan ejercicio supervisado con un profesional de la salud y no consigues, a veces nos cuesta llenar las plazas y son 8, ¿eh? Y Mira. es como, ¿por qué Claro, pero pasa esto? no se debe conocer el recurso de esto, de la fisioterapia en paciente oncológico. Yo creo que no se acaba de comunicar bien. Yo creo que no se acaba de comunicar bien, que hay un vacío ahí comunicativo. No, y la importancia de que hagan ejercicio físico, porque es muy importante también para la evolución de ellos. Porque Mm, si el persona le decís que haga entrenamiento, tal vez piensa que le va a hacer mal, que no lo puede hacer mientras hace el tratamiento. O sea, creo que hay muchísimas dudas sí. que no se... De hecho, muchos lo dicen. No, cuando acabe después de la operación, no, después de la quimio, no, cuando después de la radio. Es como, no, no. Por eso nuestro programa online privado se llama Cuanto Antes. Es como, Bien. de verdad, ¿cuándo? Esto. Cuanto antes. O sea, cuanto antes puedas, ahí está mejor que más tarde. Tienen que hacer todas las fases de tratamiento. Primero, antes de las cirugías y de los tratamientos y tal, por aumentar la reserva fisiológica, porque luego va a haber una pérdida. Después, durante los tratamientos activos, para amortiguar la pérdida que va a suponer esa farmacología, esa radioterapia y tal, impactando en el cuerpo y que tiene bastantes efectos secundarios que minan bastante la calidad de vida. Después, para recuperarte, cuando ya acabaste eso, para recuperar tu vida normal y para hacer una prevención de las recidivas. Y en fases avanzadas de la enfermedad, que son paliativos y no paliativos de estar tirado en la cama, pero sino cuando la enfermedad está recibiendo unos tratamientos que ya no tienen finalidad curativa, sino finalidad de alargar la vida con calidad de vida,
ahí también para ese mismo motivo, para alargar la vida con calidad de vida. Bien, y como decía, no de sobrevivir, ¿cómo dijiste el otro día? A ver, tu frase célebre. Mi frase es, no es cuestión solo de supervivencia, sino de supervivencias. Eso. Me encanta. Raquel, Raquel, mira, me gustaría que, no sé, que hables algo, ya terminamos, pero que o le digas algo a los colegas, porque me parece muy importante y algo que a mí me gustó mucho de vos y de todo el equipo de ustedes, es el entusiasmo, de cómo mantener ese entusiasmo o no sé cómo alimentarlo, si se tiene innato o no. Pero me gustaría que, no sé, si querés compartir algo sobre eso, me encantaría. A ver, es que me gustaría decirte que hay un truco, pero es que creo que va un poco a la manera de ser, ¿eh? Eh, pasa, yo creo, De la escena, analizándolo un poco decir, con los años, y es eh, que te ilusionen los nuevos proyectos, o sea, que seas valiente como para querer llevarlos a cabo y que creas que puedes hacerlo, ¿sabes? Que ajustes las expectativas, ¿sabes? Por eso lo de perdedores de largo recorrido, que no te importe si no salen, porque el trabajo va a estar ahí. Y que realmente sientas la fisioterapia más como una profesión, con una mirada amplia y pesada, más que un oficio de repetitivo, de técnicas y demás, sino que realmente creamos que como profesionales tenemos la capacidad de impactar mucho a nivel social y en muchos ámbitos diferentes que tenemos que atrevernos a explorar. Yo cuando terminé la carrera no me imaginaba nunca trabajando con paciente oncológico ni con paciente con adicciones y demás. Y junto con el paciente con dolor complejo, pues quizás son las sesiones que más disfruto ahora mismo de la semana, ¿sabes? mira, Los aprendizajes que me llevo y no sé. Yo creo que hay que tener un poco de humildad también, además en en pensar que tú vas a sacar también conocimiento, mucho aprendizaje, mucha interacción con personas diferentes, que te van a servir que te van a enriquecer a ti además personalmente, no solo profesionalmente, sino que tú creces mucho como persona a través de esto. Así que no sé decirte, yo creo que va un poco en que seas tú un poco inquieta, motorín, y realmente realmente que tengas el privilegio o la oportunidad de encontrar un sitio donde sí te puedas desarrollar, donde no te corten las alas, ¿sabes? Y te permita imaginar y fantasear y soñar grande. Yo sé que esto no todo el mundo lo tiene, por desgracia, y, y entonces limita mucho la capacidad de uno de hacer cosas, aunque tengas un tipo de forma de ser que lo pudiera promover. exacto, porque por más que uno reme, si por ahí el contexto, las condiciones no se dan, se torna un poco más difícil. Y yo creo que no solo es que vos tengas estés en un espacio que lo promueva, sino el equipo de trabajo. O sea, yo creo que ustedes, Jorge, Natividad y vos, Raquel, son un equipo que van hacia un mismo lado y cada uno entusiasta y cada uno en su forma de ser, motivado propio por algo y con tareas muy específicas, me parece que eso también es súper importante. Va. Yo creo que tengo mucha suerte también con el equipo que tengo. Supe en su momento elegir bien. Creo que tuve capacidad de rodearme de personas que iban a sumar, ¿sabes? Y yo creo que cuando tú tienes que ampliar equipo o necesitas ampliar equipo, eh, tienes que tener en cuenta varias cosas, pero una sobre todo tiene que ser que estén alineados con tu proyecto más encima, o sea, yo valoro eso más que el conocimiento teórico que traiga. O sea, eh, prefiero una persona resolutiva, con ganas de hacer y de explorar y demás, que ya
ir aprendiendo, como hemos aprendido todos de la práctica clínica, que alguien que a lo mejor que tenga mucho conocimiento, pero que vaya a ser un lastre a la hora de desarrollar cosas porque no se quiera meter en nada nuevo, esté muy acomodada y no. Ok. Bien, bien. Bueno, Raquel, muchas gracias. Gracias a ti. Yo te digo una palabra y vos empezás el desarrollo. O sea, es muy fácil entrevistarte a vos. Es que hablo Y mucho, yo ¿ves? no lo sé hacer. O lo hago a mi forma. Digo, a Raquel vos le decís hola y ella ya te hace la descripción del hola. Excelente. Hablo mucho, hablo mucho. Soy muy charlatana. Pero bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias. hablar y por este episodio. Muchas Espero que te gracias. haya sentido. Nos vemos. Un beso Nada. enorme. Muchas gracias por escuchar hasta aquí este episodio de La vida sucede en movimiento. Me resulta muy agradable y un aprendizaje hermoso charlar con colegas de todo el mundo, de Argentina, saber de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, con quiénes. Todos vamos aprendiendo de los otros. Así que te agradezco mucho. Me vas a encontrar en las redes como Leti en Movimiento. Mi nombre es Leticia Fatore y te espero en el próximo capítulo de La vida sucede en movimiento. Gracias.